Estudio Ingeniería de Alimentos y voy a presentar la historia de la guitarra. En la cual no se tiene registros de quién fue el principal creador, pero la palabra guitarra viene de la es persa, la cual significa tar, cuerda, y car, 4. Yeah. Yes. La principal guitarra que se tiene registrada se llamaba laúd. Se encontró en el año 3000 a.C., la cual era un instrumento de cuerda con pulsación que consistía de un cuerpo con caja, cuello bastante alargado y un agujero en el centro, la cual generaba sonido. Es de la familia de los cordófonos, lo que quiere decir cordo, cuerda, y fono, sonido. De ahí viene el tanur en la edad de bronce, en la cultura sumeria, en la edad de 2330. Tenía forma de pera, ya contenía trastes y tenía 3 cuerdas. También tenía cuello alargado y aún se sigue tocando en el país asiático. La imagen que vemos al frente del tanur es el oud, que fue un instrumento modificado por el señor Parpat en el siglo VIII a.C. en el Medio Oriente. Se modificó cambiando el cuello a ser un cuello más corto, con forma de gota y también con forma de tazón. Esto para ayudar a que el sonido fuera más grave. Cuenta con 3 agujeros en forma ovalada y con el cabezal inclinado, debido a que las cuerdas eran, al ser duplicadas, con un total de 12 cuerdas, se tocaba con pluma para un total de 24 notas y también había notas sostenidas. Era un instrumento bastante difícil de tocar. Luego de esto viene el alaúd, que es esta que vemos aquí al frente. También fue modificada y era también llamada chanter. Es igual al laúd, pero no se duplicaba la primera cuerda. Se hacía con las cuerdas, se hacían con el intestino de borrego para mayor resonancia. Se modificó por los españoles, que le pusieron trastes de metal. Y nuevamente se modificó el hueco, siendo uno solo, y se le agregaba decoración. Esto para que sea un tono polifónico. Y se contaba en la historia que existían varios lauditas, que eran los que tocaban para el rey y también eran conocidos como espías porque robaban información que escuchaban cuando tocaban para el rey. Bueno, después de la época del Renacimiento empieza a surgir lo que hoy conocemos como la guitarra. Nació en el Renacimiento en el año 1500, ahí es cuando empieza a tener forma de reloj de arena, con 4 cursos. Se afinaba a una cuarta y se utilizaba para el rasgueo y el punteo. De ahí nació el flamenco en la ciudad de Viena. Luego, en la época del barroco, surge la guitarra barroca.
En el año 1800, gracias al señor Johann Georg Stafford, donde él enrollaba las cuerdas de borrego en metal, y gracias al señor Savarese se generó un sonido más grave con metal y utilizando pines para sostener las cuerdas. Por tal motivo se endereza la parte de arriba de la guitarra. Esto con el fin de sujetar las cuerdas. Se volvió popular esta guitarra en el barroco y se empezaron a utilizar tablaturas para poder aprender a tocar la guitarra, ya que después de esto ahí sí se empezó a utilizar profesionalmente las partituras. Luego en el año 1850 es cuando nace la guitarra clásica gracias a Antonio de Torres, en la cual crea un cuerpo más grande para mejor sonido, al igual que modificó el puente y el afinador. Y el señor Christian Martin en el año 1833 creó su propia marca de guitarra, las guitarras Martin. La guitarra era fabricada internamente con un soporte en forma de cruz, lo que hacía que el sonido fuera muchísimo más brillante, y también se utilizaba con tornillos. A partir del año 1980, el señor George Brett es cuando inician las guitarras modernas en el siglo XIX, que se conoce como guitarras eléctricas. El señor George Brett incorpora las pastillas electromagnéticas a la guitarra española, haciendo vibrar las cuerdas, y el señor Stromberg es el que implementa el amplificador y las pastillas. Ahí la principal guitarra eléctrica que se conoce es la Rickenbacker A22, que fue la más famosa en el año 1931, apodada también como la guitarra sartén. Esta fue utilizada para tocar música hawaiana, y gracias al señor George Baucherman se incorporaron dos herraduras electromagnéticas, siendo su cuerpo de aluminio, pero entonces esto fue un desastre debido a que al ser de aluminio se desafinaba muy fácil la guitarra. Debido a que se empezaron a dejar huecas las guitarras eléctricas también, esto mejoró el feedback en las guitarras. Se utilizaron guitarras españolas, pero fue el señor Gibson quien las mejoró y patentó, pero fue el señor Les Paul quien perfeccionó las guitarras eléctricas, y el señor Fender, que también tiene su propia marca, mejoró el sistema electromagnético, y es lo que conocemos actualmente como guitarras eléctricas y guitarra clásica acústica. Muchísimas